Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de este canal Espiral, pero no bíblico. Y en este caso vamos a hablar de un tema que cada vez se está poniendo más de modas en la iglesia y es muy peligroso. Y de lo que estoy hablando es que cada vez más vamos a ver pastores y líderes que van a comenzar a contar abiertamente sus luchas. Y cada vez más se va a ir formando una cultura de aceptación del pecado dentro de la iglesia. Eso es lo que se está formando ahora. Ahora es normal escuchar y ver a líderes diciendo públicamente los pecados con los que están luchando, entre comillas. No sé si se acuerdan el movimiento este de salida del closet, ¿no? Donde se empezó a desestigmatizar y a normalizar la homosexualidad y la orientación sexual, como dicen. Y de repente, famosos que uno consideraba como heterosexuales de por vida, empezaron a salir del closet, empezaron a decir que también eran homosexuales y que ahora se sentían libres y que ahora podían ser ellos mismos y estaban felices y encontraron plenitud. Bueno, algo similar va a ocurrir en la iglesia. De la misma forma ya está ocurriendo en las iglesias. De a poco se va a ver líderes, pastores, músicos, influencers confesando esas luchas que tienen por sinceridad, para ser transparentes, para ya dejar de ser hipócritas y ya dejar de esconderse, ¿no? El problema es que muchas personas dentro de la iglesia, pero está hablando de muchísimas personas, van a aplaudir eso, van a aplaudir a ese líder que en nombre de la sinceridad, para ya no esconderse detrás de la hipocresía de la religión, se muestran tal cual son, no se muestran robot, y la gente va a aplaudir eso. Es como que la iglesia considera que mientras más humilde sos al confesar tus pecados, la gracia se magnifica más porque te usa igual siendo pecador. Ahí está el gran engaño de Satanás. Lejos de magnificar la gracia, lejos de magnificar la obra del Señor en la cruz, el vivir de forma pecaminosa y confesarlo con sinceridad, es una nueva estrategia de Satanás para convertir la gracia en libertinaje dentro de la iglesia. Así que hoy les traje unos ejemplos para que ustedes puedan ver de que no estoy yo exagerando con lo que estoy diciendo, sino que cada vez más se van a ver líderes, pero muy famosos, influencers, confesando sus luchas y algunas luchas que los descalifican del ministerio. Por ejemplo, no lo subí aquí, pero hay un video de este cantante, Marcos Witt, ultra, hiper mega famoso, ¿no? Confesando que cuando nadie lo ve, él escucha Coldplay o Sting, creo que es otro cantante. Y lo más normal, ¿por qué ahora, no? Él tiene otro video de hace años en YouTube el donde él confiesa que guardó su corazón, no sé, por más de 20 años, no recuerdo bien, él guardó su corazón de la influencia de la música del mundo. Pero en esta época ya confiesa abiertamente que, bueno, escucha Coldplay, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque ahora es el momento, es la moda del líder, es ya dejar de vivir bajo esa presión hipócrita y mostrarse como son. Marcos Witt lo hace y muchos famosos ahora lo están haciendo. Uno de esos famosos es este chico que ustedes ven aquí en pantalla. em, es pastor, esposo de una cantante muy famosa del grupo Un Corazón en el ambiente evangélico. Así que miren lo que va a decir. Bueno, ya con la imagen se pueden dar cuenta más o menos lo que va a hablar. Miren lo que va a decir este pastor, súper conocido, muy, que tiene mucha influencia en el ámbito, en los jóvenes, ¿no? En el ámbito evangélico, en la nueva generación, en las redes sociales. Escuchen lo que va a decir este hombre. Uno de los temas más complejos que me ha tocado batallar es la pornografía, vato. Lo hablaba tenemos un par de episodios en Latido que se llama Ahí vamos a parar. Uno de los temas más complejos con lo que le tocó batallar es la pornografía, con la que le tocó luchar es pornografía. Dentro del mundo evangélico se normalizó el decir estoy luchando, esto me está costando, pero o estoy luchando con esto, ahora por mí. Pero ¿qué significa en realidad eso? Dentro del término evangélico, la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, la persona es adicta
a eso, pero jamás va a decir, mira, no puedo dejar de ver en este caso pornografía, soy pastor de consejería y no puedo dejar de ver pornografía, estoy esclavizado a eso y no lo puedo dejar, sino que para suavizar, para no ser tan condenatorio y para él no sentirse tan culpable, la persona utiliza el vocablo estoy luchando con cosas en internet. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el cristiano está luchando, quiere decir que va a vencer. Luchar quiere decir que está atacando eso. Lamentablemente nosotros lo usamos en la iglesia evangélica como un sinónimo de esclavitud, pero es un sinónimo que no condena. Y es eso lo que va a usar este chico constantemente. Miren, presten atención a lo que dice. Sí, bueno, acaba de decir que una de las cosas que ha luchado es la pornografía, ¿no? Lado oscuro de nuestro matrimonio Ujú. y platicó una vez ya de casado con Kimi que me abre Ahora vamos a ver un poco, como él lo recomienda en su propio podcast, vamos a ver un poco qué es lo que él cuenta ahí, pero escuchemos ahora. su corazón y me dice, oye, ¿y estás batallando con pornografía?" Y yo así que, la neta no te había que decir, pero la neta sí es un tema. Y aquí comenta algo terrible, estás batallando con pornografía. La esposa le pregunta eso a él. Y eso es fundamental en entender que en el matrimonio debe haber completa intimidad en todos los sentidos y no debe haber nada oculto, ¿no? Y si bien él lo cuenta aquí como un testimonio de lo que pasó, eso implica un montón de cosas. Esconder que uno está viendo pornografía a la esposa implica mentirle, implica engañar, implica borrar el historial o implica abrir otras aplicaciones o tener otro usuario, implica un montón de cosas, usar otras computadoras, implica en cierta forma ser infiel en el matrimonio. Entonces no es solamente el tema que está hablando él, sino todo lo que implica. Y aquí la esposa le pregunta, ¿estás viendo pornografía? Y él dice, no sé qué decir, pero sí, sí. En la vida de todo hombre, ¿no? Yo empecé a ver pornografía como a los 13, 14 años. Miren lo que dice aquí. Lo voy a volver un poquito. ¿No? Yo empecé a ver pornografía como a los 13, 14 años y ha sido un peregrinaje, creo que como las demás adicciones, nunca Empecé a ver pornografía a los 13, 14 años, pero antes de eso dice que es un tema en la vida de todo hombre. Y aquí está el problema. Parece que no hay diferencia, hermanos. Con estos tipos de declaraciones, parece que no hay diferencia entre ser cristiano y ser del mundo. Parece que no hay diferencia, por lo menos respecto al pecado. O sea, es un tema de todo hombre. Y cuando el apóstol Juan afirmaba en Primera de Juan de que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y ya no somos esclavos del pecado, de repente ahora los pastores, en nombre de la sinceridad, están diciendo de que, bueno, parece que no hay diferencia. Eso es la mentira del diablo. Pero miren lo que va a decir ahora. puedes cantar victoria de 14 años y ha sido un peregrinaje, creo que como las demás adicciones, nunca puedes cantar victoria y decir, Sí, muy bien, sí. ya estoy Total. 100% libre. No, es Ahí está el engaño de Satanás. Miren lo que está enseñando un pastor súper famoso. Nunca puedes cantar 100% victoria contra este pecado. Y escuchen bien, se lo dije en el video anterior, presten atención al lenguaje. Mi lucha desde los 13 años, calculo que tendré unos 30 años, no sé cuánto tiene. Mi lucha desde los 13 años, 17, 15 años, ha sido un peregrinaje, lo dice él, ¿no? Se referirá al peregrinaje de que habla Pedro, ¿no? Hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se refiere a ese peregrinar de lucha y victoria? Y claramente no. O sea, lo que está diciendo que desde los 13, 14 años fue una aventura, ¿no? Eh, y lo que dice después es lo terrible. Nunca vas a poder cantar victoria sobre este pecado. Es como las demás adicciones. Esa es la mentira de Satanás. Eso es lo que quiere decirte. ¿Saben cuál es el problema? Que en el video que vamos a ver ahora de su podcast, ese de que él recomienda ver, hay un comentario de una persona que dice, gracias por este episodio, siempre me interesó saber cómo son los matrimonios cristianos. Están formando una nueva cultura de pecado, porque lo que vamos a ver ahora en el episodio no son así los matrimonios cristianos. Esa no es la realidad del matrimonio cristiano, pero están formando y Satanás los está utilizando. Hago un paréntesis, no estoy diciendo que están endemoniados, pero sí están enseñando cosas y negando la efectividad de la cruz. Así que aquí les quiero decir algo súper importante, hermanos. Cuidado con los pastores, influencers o cantantes famosos
Cuidado con esos cristianos que predican la gracia inefectiva, la gracia inoperante, la gracia impotente. Cuidado con los predicadores de la gracia impotente. La gracia tiene poder para perdonar mi pecado. La gracia tiene poder para meterme al cielo. La gracia tiene poder para librarme del infierno. Pero la gracia es impotente en este caso contra la pornografía. Cuidado, cuidado con esos predicadores de la gracia impotente, porque son predicadores que están engañando a la gente y llevándola a vivir esclavas del pecado. No les enseñan a vivir en victoria, sino que les enseñan a estar esclavizadas con una conciencia tranquila. Miramos lo que sigue diciendo. Algo de toda la vida, de todos los días. Es algo de toda la vida y de todos los días. ¿Lo ven? Líder confesando humildemente que ya no se quiere esconder. Luego en su episodio le echa la culpa a la iglesia en cierta forma de que es muy duro y que debe ser más restauradora. Y wow, ¿qué está pasando? Víctimas, víctimas del pecado que en lugar de decir voy a vencer en el Espíritu Santo, voy a confesar para dejar de sentirme culpable y que todos me acepten como soy. Dios me usa como soy. Es una locura. Pornografía te hace efectos en el cerebro igual que muchas otras. Solamente que es algo de lo cual casi no se habla, está muy estigmatizado, pero al mismo Es cierto que hay un artículo de un pastor de Estados Unidos que habla la pornografía es como la nueva droga y es cierto lo que dice aquí. Pero aquí está el problema, aquí viene el victimismo también, ¿no? La pornografía está muy estigmatizada en la iglesia, en el ámbito cristiano, y hay que desestigmatizar eso. Entonces ahora hay que dejar de considerarlo como algo malo, hay que eliminar los prejuicios, hay que eliminar las percepciones negativas. La sociedad eclesial, evangélica, debe avanzar a una mayor inclusión o equidad, perdón, hay que abrir nuevos espacios, ¿no? Espacios para hablar de este tema y eliminar la discriminación a las personas que luchan con este tema. Hay que haber una comprensión más respetuosa, más abierta sobre este tema. Eso es desestigmatizar. Y este hombre está promoviendo eso. tiempo está muy practicado dentro Sí, está muy estigmatizado, pero está muy de los practicado. círculos cristianos. Muchísimo. Creo que eso siempre ha sido como la lucha que me tiene un tanto estresado, asustado, preocupado, de la cual siempre quiero como que hablar o abrir puertas hacia eso para, digo, cuando lo hablas también lo desestigmatizas y ¿Ve? Cuando lo hablan, los desestigmatizas. Deja de eh, promueves un espacio abierto. Y si bien la iglesia debe tener eso, la iglesia no es un círculo, en este caso, de adictos a la pornografía anónimos. ¿Vieron que están los alcohólicos anónimos? La iglesia no es un círculo de adictos anónimos que simplemente utilizan para descargarse y confesar sus luchas. La iglesia te enseña a vencer, la iglesia de Cristo te enseña a vencer el pecado, hermanos. Te enseña a avanzar. Y bueno, él tiene esa carga porque en la iglesia está muy practicado, lo cual nos tiene que llevar a decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el poder del Señor? Pero no se va a vencer este pecado con este tipo de enseñanzas. Miremos un poquito el podcast que él habla, ahí está ya con su esposa. Lo aceleré un poquito para que no sea tan lento, pero miren lo que dice acá. Entonces, pasaron los años, muchos años, Él está contando su testimonio aquí ahora, de cómo quedó atrapado a la pornografía. empieza el tema de los iPod Touch, del iPhone, todo eso. Me compro mi primer iPod Touch antes de que saliera el iPhone. Entonces, eso me marcó y generó en mí una dependencia a la Ahí está, ¿no? O sea, a través de los celulares, del iPod, aquí en Salta, en Argentina, eso no se ve casi nunca, pero este, él comenta eso, ¿no? Y eso generó en mí una dependencia, habla en términos como de una adicción, de una enfermedad, ¿no? Y no habla en términos de pecado. O sea, no va a decir, me encantó eso y decidí ser rebelde a Dios. Me encantó eso, decidí satisfacer mis concupiscencias, mis deseos desordenados, en lugar de confiar en el Espíritu Santo. No, no, no. Generó una dependencia en mí. pornografía y era algo que podía vencer y luego regresaba y luego lo vencía y luego regresaba. Y creo que lo ¿Lo ven? O sea, a esto él le llama lucha. Lo vencía y luego regresaba, lo vencía y regresaba, lo vencía ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño. Él quiere decir, esta es la vida cristiana, así viven los matrimonios, ¿no? O sea, a veces se vence la pornografía y a veces te vence. Y bueno, sé sincero, es fuertísimo lo que está diciendo. Continuemos. platicamos cuando apenas íbamos a andar, luego lo platicamos siendo novios y yo pensaba, una vez que me comprometa se me va a quitar. Miren esto, miren todo lo que está confesando aquí. Lo practicaron antes de ser novios
Lo practicaron antes, ya cuando se comprometieron y él pensaba, mira lo que dice, Lo platicamos de comprometidos y luego yo pensaba, una vez que me case se me va a quitar. lo platicaron de comprometidos, o sea que la joven aquí, la chica sabía de eso, lo platicaron de comprometidos Lo platicamos de casados y nunca se me va a olvidar que un día en una... y lo platicaron de casados. Eso no es una lucha, eso es esclavitud. Por años viviendo así. No dejes, hermanos, que estos predicadores de la gracia impotente te cambien las palabras de la Biblia. Eso no es lucha, hermanos. Eso es estar completamente vencido año tras año tras año y mentirle a su esposa. Ahora, en cierto sentido, ella no es víctima porque lo sabía, lo platicaron cuando comenzaron a ser amigos, luego cuando comenzaron el noviazgo, luego cuando comenzaron en el compromiso y luego en el matrimonio. Bueno, si luego le preguntas si ve pornografía y te dice que sí, en teoría no te tenés que enojar. Uno lo eligió así. Pero miren lo que va a contar acá, lo cual es terrible. En un trayecto, habíamos platicado con alguien y están teniendo unos problemas matrimoniales al respecto. Y típico que tu esposa te hace la pregunta que no quisieras que nadie te haga. Vean el contexto. Estaban en la ruta, estaban manejando el auto, venían de dar una consejería matrimonial. ¿No? Cómo debe ser santo, cómo debe amar el hombre, debe ser puro, qué sé yo, fiel, lo que sea, ¿no? ¿No? Y esa pregunta es, oye, ¿y tú has estado viendo porno? Porque acabamos de dar una consejería al respecto. Sí. ¿Lo ven? Acaban de dar la consejería al respecto de la pornografía y ella le pregunta ahí en el viaje, en la ruta. Y obviamente en la consejería te la rifas, ¿no? Como que no, es que existen estas herramientas, existen estos principios, existe esto, el otro. Y Eso es dureza de corazón. ¿Sí? En la consejería sos un máster. Fíjate esto, principio, pone límite, no sea así, tu esposa, tu fe, el ministerio, Señor. Eso ya es dureza de corazón. Uno puede hablar contra el pecado mientras lo está practicando. Eso ya es dureza de corazón. Estos predicadores de la gracia impotente quieren transmitirte de que esto en realidad es honestidad, esto es transparencia, esto es sinceridad, que Dios nos utiliza así porque somos débiles, que este es el cristianismo, cuando la Biblia lo llama esclavitud y dureza de corazón. y me preguntaste, y yo sentí la convicción de ser completamente honesto y decirte, esta ha sido mi lucha desde niño. Pero no pueden ver el vocabulario. Ella le pregunta, después de haber dado tremenda consejería, le pregunta y él dice, sentí la convicción. Es muy evangélico el vocabulario, eh, pero lo romantiza. En realidad estaba siendo infiel a su esposa, le estaba escondiendo un montón de cosas, estaba siendo infiel a los hermanos que el Señor le había confiado, y, pero sintió la convicción. Gracias, Señor, por mi testimonio. Y ha sido mi lucha, otra vez la palabra lucha, ha sido mi lucha, entre comillas, desde niño. ¿Qué quiere decir eso? Fui esclavo de esto desde niño, nunca lo pude vencer y estaba dando una consejería matrimonial. Y desde que nos casamos sí lo he hecho. No ha sido como que una adicción, no ha sido como que tan pesado y tan fuerte y tan condenador como lo era cuando yo era niño, pero es algo que no he podido vencer. Y aquí está, es algo que no he podido vencer. Lo he hecho desde que nos casamos, no ha sido tan condenatorio. ¿Qué significará eso, no? O sea, pero le está confesando a su esposa y ella lo más normal ahí tranquila. O sea, esto, si la persona que vio ese comentario llegase a ver este video, esto no es un matrimonio cristiano. Esto no, así no viven los matrimonios cristianos. Y me acuerdo la conversación tan horrible. Era antes de un evento importante. Era de que ¿Escucharon lo que dice ella? Era antes de un evento importante. O sea que este chico estaba completamente endurecido al corazón del Señor, completamente insensible a la convicción del Espíritu Santo, porque venía de dar una consejería contra la pornografía y se iba a un evento importante a ministrar y a servir en pornografía. Completamente insensible. O sea, ¿cómo puedo presentarme ante Dios con este corazón? ¿Cómo puedo predicar así? No puedo ser tan hipócrita. Completamente insensible. Los predicadores de la gracia impotente te van a enseñar a cómo vivir con un corazón insensible. Debes huir de ellos. un noche día antes. ajá. La noche antes del evento. Es una locura esto, hermanos. No puede ser. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Qué está pasando? O sea, con razón lo quiere desestigmatizar para ya no sentirse condenado. O sea, fue de llorar, fue de pelear, fue de tratar de entender y explicar, fue muy Bueno, ahí termina, pues, obviamente, aunque como lo dije desde el principio, ella lo eligió así, lo hablaron de niños, de amigos,
de novio, de comprometido, de un casado. O sea, ¿y qué esperaba si elegís un hombre así, verdad? Si ella elige un hombre así. Pero esto no es algo de estos, de estas personas, de estos cantantes solamente. Se están normalizando. Presten atención ahora a estos otros cantantes muy famosos. Yo creo que ustedes los conocerán, ¿sí? Miren, miren lo que él va a confesar ahora en un podcast abiertamente. Tú sabes, y te lo he abierto a ti todo, desde antes de casarnos, o sea, de mi lucha con algunas cosas de mi carne. Y Desde antes de casarnos, el chico le confiesa luchas, otra vez, ¿no? Luchas con las cosas de mi carne. ¿Qué cosas serán, no? ¿Qué cosas serán? Veamos. hábitos pecaminosos de las Hábitos pecaminosos, ya es esclavitud. Luchas, sinónimo de hábitos pecaminosos. que veía, etcétera. Creo que es muy obvio. Cosas con las que muchos hombres incluso lidiamos, y mujeres también. Creo que es muy obvio. Cosas que veía, cosas que los hombres lidiamos y las mujeres también. Esclavizado a la pornografía. Entonces tenemos un cantante como Marcos Witt diciendo escucho esto en, en privado. Luego tenemos un grupo muy influyente de música y que los llaman a eventos a ministrar al Señor confesando esas cosas. Luego tenemos estos dos chicos también. Él es pastor y ella es esposa de pastor. Entonces, confesando también la lucha, ¿no? La lucha. Están esclavos, hábitos pecaminosos. Miren lo que va a decir ahora. Y me acuerdo cuando leí este tema de un día a la vez. Y lleno de, o sea, son principios también que están basados en la fe. ¿Por qué dice eso? Porque si ustedes escuchan este podcast, él está diciendo que encontró este concepto de un día a la vez para vencer las adicciones en un libro que relataba cómo lidiaban estos círculos de alcohólicos anónimos, ¿no? Está confiando completamente en la carne. O sea, el Espíritu Santo salvó a Pablo, o sea, transformó de Saulo a Pablo, pero yo necesito consejería, ¿no? Un día a la vez, un círculo de adictos a la pornografía anónimos se está formando en la iglesia. En la fe, en Dios, en esta vida de Cristo. Y me acuerdo cuando le leí decir, un día a la vez lucho con esto. Porque sí es un tema, por ejemplo, cuando ves hacia el futuro y dices, no puedo creer que voy a luchar toda mi vida con esto. ¿Ven lo que transmiten acá? O sea, ven el pecado y la gracia es impotente. Son predicadores de la gracia impotente. Pero así como que no lo voy a poder vencer. Otra vez, es el mismo patrón que el chico que vimos anteriormente. Toda mi vida voy a estar luchando con estas tentaciones, con estos hábitos y orando, o sea, orando, Dios, ayúdame a romper con estos hábitos, ayúdame a terminar con esto y sentir como que victoria, 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 y luego de repente, pum, un día malo. ¿Lo ven? Victoria, victoria, victoria. Pum, un día malo. Señor, Señor, ¿qué pasa, Señor? Esclavos, esclavos, no conocen la gracia. ¿Sí? No sé si se arrepintió y no tengo idea, pero reaccionando a esto, este video está ahí y es relativamente nuevo porque están promocionando una de las últimas canciones del grupo Un día a la vez, ¿no? Entonces, es relativamente nuevo esto. Y decir que no puede ser, o sea, y ver hacia el futuro, como que me causaba mucha tristeza, angustia, por lo que eso puede provocar. Entonces, me acuerdo cuando lo leí, me trajo esta paz de decir, ¿sabes qué? No me tengo que preocupar por con lo que voy a luchar el día de mañana, o en meses delante, o en semanas, años, etcétera, sino de que hoy, y me acuerdo que te dije esta frase. Ansiedad, problemas, o sea, no voy a poder vencer esto. O sea, como que son predicadores de la gracia impotente. Y presten atención a la frase que le va a decir a su esposa. Que te animaba de que quizá mañana, pero hoy no. Y es algo que en Alcohólicos Anónimos les enseñan, a decir, quizá. ¿Lo ven? Es algo que le enseñan a los códigos anónimos. Mañana puede ser que vea pornografía hermosa, pero hoy no. Mi amor, mañana veo pornografía, pero hoy no, hoy no. Y así voy venciendo. Mañana voy a tomar, pero hoy no. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema con estos predicadores de la gracia impotente, de la gracia ineficaz. Te enseñan a vivir en el pecado sin culpa. Pero no yo porque soy yo, sino que la Biblia enseña otra cosa, hermanos. Y hago estos videos para enseñarte, decir, esa no es la vida cristiana, sino que tú puedes vivir en victoria, en plenitud, disfrutar todo lo que el Señor tiene. No es la normalidad en todos los varones, como decía el primer chico que vimos. No. Si eres cristiano, tienes poder contra el pecado. Porque la Biblia enseña claramente que cuando Jesús murió y resucitó, por él, por la obra que él hizo, ganó para nosotros no solo el perdón, sino también la libertad y el poder sobre el pecado. Entonces, ¿cuál es el engaño de Satanás?
con estas personas. Nunca vas a vencer tu pecado. Acostúmbrate a vivir una vida de victoria, victoria, victoria y luego caídas. ¿Cómo lo hace Satanás? Como mete esta mentira enseñando un evangelio diferente. Un evangelio que perdona, pero que no capacita. Un evangelio que te asegura el cielo, pero no te da poder para vencer el pecado y para crecer en santificación. Este evangelio es una distorsión del evangelio de Jesús. Por eso miren lo que dice aquí, Colosenses 1:13, el cual, hablando del Padre, Pablo está hablando del Padre, nos ha librado de la autoridad, del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es salvación. Fuimos liberados del poder de las tinieblas y trasladados, ahora estamos bajo otra autoridad. Hay otro poder que nos gobierna. Es otro estilo de vida. Así explica Pablo, y toda la Biblia en realidad explica lo que es la salvación. Si no me crees, mira lo que dice más adelante. ¿Cómo es que Jesús nos liberó? ¿Cómo es que hizo este traslado? ¿Cómo es que el Padre, por medio de Jesús, nos trasladó? Por medio de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15:17 dice, Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Lo pueden ver? Hay una relación directa entre la resurrección, la muerte y la resurrección, y estar en pecados. Si Él no murió y resucitó, estáis en pecados. Pero el punto de todo el capítulo 15 de Pablo es que Él sí resucitó. Por lo tanto, hermano, debes tener esto en cuenta. Como Él resucitó, ustedes los que creen ya no están en vuestros pecados. Y si alguno tiene duda de decir, bueno, pero ¿qué quiere decir que ya no estoy en pecados? ¿Qué significa estar en pecados? Pablo le explica en Efesios 2. Miren lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos, ahí está, en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a leer, pero significa un estilo de vida gobernado por el pecado. Y entre otras cosas que significa estar muerto espiritualmente en pecados, también significa esto. Miren, estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa? A que en otros tiempos anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Lo ven? Estar muertos en pecado quiere decir un estilo de vida. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es estar en la carne? Es vivir una vida esclava de los deseos, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, siendo influenciado por la corriente de este mundo, siendo influenciado, manejado y estando sujeto a la potestad del príncipe de la potestad del aire, como dice aquí. Pero, miren lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la salvación? No es primeramente asegurarte el cielo y que no te vas al infierno. La salvación es esta liberación de esa vida pasada para llevarte una nueva vida. Por gracia sois salvos. Eso es salvación. Es liberarte, es perdonar tus pecados, pero luego liberarte del poder y de la potestad del pecado para que ya no vivas así. ¿Cómo lo sé que ya no debes vivir así? Por lo que dice el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes andábamos en los deseos de nuestra carne. Después de la salvación, ahora debemos andar en las buenas obras. Eso es salvación. Es un cambio de vida ahora. Es poder contra el pecado. Es poder contra la autoridad de Satanás. Y para que quede más claro, Pablo lo vuelve a explicar en todas sus cartas. Tenemos Romanos 6:1, que dice, ¿qué más podemos decir? Esta es la traducción en lenguaje actual. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice la Reina Valera. Estos predicadores de la gracia impotente predican esto. El Señor te ama, el Señor te va a usar, el Señor se glorifica en tu debilidad. ¿Qué quiere decir debilidad? Vivir esclavizado desde la niñez a la pornografía. Y Pablo les responde, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando.
Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos, miren lo que dice, para nacer una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó. Otra vez la cruz, lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Escucha lo que dice el versículo 6. Si has muerto con Cristo, has resucitado con Cristo a una nueva vida. Y una cosa es clara, miren lo que dice el versículo 6. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Ese es el mensaje del Evangelio. Hermano, que estás luchando, ya sea con este pecado que es puntual de este video o con cualquier otra cosa del carácter, otro tipo de idolatría, escucha esto. Si has creído en Cristo, has sido muerto con Él y has resucitado con Él una nueva vida. Y este es el mensaje del Evangelio. El pecado ya no nos gobierna. Y mire lo que dice el versículo 7. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Los predicadores de la gracia impotente te van a decir, no, el pecado tiene poder contra nosotros y la gracia no puede con esto. Acostúmbrate a vivir así, Dios igual te puede usar. Pero Pablo predica otro evangelio, hermanos. El evangelio que tiene poder sobre el pecado. Tú puedes vencer eso con lo que estás escuchando. Porque el Espíritu Santo está en ti, estás unido a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no anden en los deseos de la carne, en palabras de Efesios. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire lo que dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estar bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la gracia? Entre otras cosas, es tener poder sobre el pecado. Sí puedes vencer. Satanás usa estos predicadores de la gracia impotente para decirte no puedes vencer. Y Pablo dice, sí, el pecado ya no se va a enseñorear. Tú puedes vencer, tú puedes cambiar, tú puedes perdonar, arrancar el rencor, la envidia, la idolatría, el dinero, el amor al mundo. Tú puedes mortificar la carne, hermano. Ese es el mensaje que quiero darte. No dejes hundirte por la condenación, no te dejes hundir por la condenación, pero tampoco endurezcas tu corazón al escuchar estos predicadores de la gracia impotente. El Evangelio es poder. La gracia es el regalo de Dios que perdona el pecado, pero que capacita y empodera contra el pecado. ¿Por qué pongo mucho énfasis en esto? Porque Jesús dijo lo siguiente, oísteis que fue dicho en Mateo 5, del 27 al 30. No cometas adulterio. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ya, pornografía, hermanos, lo que hablaban estas personas. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? La pornografía te va a enviar al infierno. Eso está diciendo Jesús. Y estos predicadores de la gracia impotente dicen, tranquilos. Casi al final de este episodio de Latido, él le pregunta, le pide a la esposa que vaya cerrando con algunas palabras. Y ella dice, bueno, Dios se glorifica en la debilidad. Cuando Pablo hablaba de eso, debilidad no era sinónimo de estar esclavizado desde niño a la pornografía. Nada que ver. Los predicadores de la gracia impotente te están engañando, hermanos. Jesús dijo, cuidado, haz todo lo necesario. Corta con lo que tengas que cortar, aunque duela como cortarte una mano o arrancarte un ojo. Sé tajante, ya no vivas así, porque puedes irte al infierno por este pecado. Qué tremendo engaño de Satanás. Puedes irte al infierno con este pecado, dice Jesús, pero al mismo tiempo está diciendo, lo puedes vencer. Sé tajante, pero los puedes vencer. Sus discípulos pueden vencer el pecado. Mira lo que dice Efesios 5:5. Sepan esto, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario.
Nadie os engañe con palabras vanas, hermanos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie te engañe con palabras vacías. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Es mentira lo que dijo el primer chico, de que esta es una cosa normal y que nunca lo vas a poder vencer, te va a acompañar todos los días. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que, hermano, quiero animarte a que batalles contra el pecado desde la victoria. Jesús ya ganó la victoria. Avanza en fe, la fe se apropia de los recursos, las promesas y el poder de Dios y se manifiesta en una vida de buenas obras, una vida de luz, una vida que ya no está sujeta al pecado, que verdaderamente puede glorificar a Dios. Mucho cuidado, hermanos, con estos predicadores de la gracia impotente, que en lugar de ser pecadores hipócritas, deciden ser pecadores sinceros. En lugar de decir, voy a santificarme, voy a vivir para el Señor. Cuidado porque te están llevando a la misma vida, contradicen el mensaje de Jesús, contradicen el Evangelio y te están condenando. El mensaje cristiano es el siguiente: el Señor nuestro Dios reina, Él venció la muerte y todos los que están unidos con Él tienen poder y autoridad sobre el pecado. Así que te animo a que te aferres al Señor y venzas en tu caminar cristiano. Nos vemos en un próximo episodio de Es Viral, pero no es bíblico.